Hey, soy Isra García. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series, el podcast de la reinvención, el podcast de la disrupción, el podcast de la liga del 1%, el podcast que hace accesible lo inaccesible, que destroza lo perfecto y habilita lo imposible, que hace en la práctica posible lo que en la teoría parecía imposible, con entrevistas a los más grandes disruptores, líderes y maestros mundiales, puenteando y uniendo sabiduría ancestral y sabiduría moderna, uniendo lo holístico con lo científico, lo experimental con lo teórico. Estás en el lugar adecuado para decodificar el potencial humano y lo que significa vivir una vida extraordinaria. Te espero y vamos al episodio. No olvides suscribirte, marcar la casilla de las notificaciones, darle un like para llegar a alguien más, decirnos a quién quieres que entrevistemos o qué quieres que tratemos en los siguientes episodios en los comentarios y no olvides hacer lo que haces naturalmente, sobresalir de ti mismo. Vamos a ello. Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Cuando empecé la Gran Victoria, una mezcla entre un sabático experimental por tiempo indefinido, un Vision Quest, que es un ritual de iniciación de los indios Lakota llamado la búsqueda de la visión, en la cual te vas a buscar la visión. Es un viaje de 10 días, en este caso sin tiempo de vuelta o sin fecha de vuelta, más de 7 días. Y una mezcla también entre un desapego absoluto de todo. Cuando empecé esta Gran Victoria, empecé con un sistema o decidí crear lo que serían mis nuevas reglas de vida, o lo que serían mis reglas de vida, porque no puedo decir que tuviera antes unas reglas de vida en un sitio donde pudiera consultar o que las hubiera creado de forma intencionada. Entonces empecé a desarrollar a medida que iba viajando, viviendo, experimentando, atravesando la vida. Desde 2021 a día de hoy, a 2023, en octubre, para mi 40 cumpleaños, decidí publicar 40 reglas de vida, 40 códigos de vida, que los primeros 40, vamos a decirlo así, los códigos de sabiduría práctica y experiencial. También los puedes llamar, como lo he llamado, códigos de life mastery, códigos de vivir con maestría. Y tengo varias variaciones, ¿no? Lo que sucedió es que ha pasado un año y estuve la mayor parte del tiempo retirado en mí mismo, por lo que no fue viable publicar este podcast para mi 40 cumpleaños, porque justo ahora acabo de cumplir 41 y quería que este fuese el regalo de mis 40 cumpleaños. Entonces, como mis 40 años acaban de terminar, creo que para terminar es una muy buena forma de publicar estas 40 reglas, estas 40 códigos de vida, más que reglas. Porque para mí
Estas reglas son completamente maleables, pero son una forma de haber podido orientar mi vida hacia el lugar en el que la estoy viviendo ahora. Así que voy a compartir contigo 40 reglas de vida por 40 años. Estas reglas son inéditas, pues no ha sido hasta entrar en el experimento de la Gran Victoria que las había puesto por escrito. Aquí voy a utilizar 40 reglas de vida para simbolizar una por cada año. Ojalá te sirvan de guía como me han servido y me están sirviendo a mí. Primero, déjame decirte que estas reglas de vida no están ordenadas por orden de prioridad. Para mí todas son igual de importantes. Cuando alguien me pregunta qué es importante para ti, Isra, siempre digo todo. Todo y nada es importante para mí. Porque cada instante es importante, cada mirada, cada respiración, cada no sé qué sé yo de todo lo que somos que no sabemos es importante. Entonces, actualmente el listado recoge sobre unos 501 principios de vida a día de hoy. Todos ellos orientados a practicar la vida con la mayor maestría y virtud posible. Una vida virtuosa, una vida completa, una vida total, una vida abrazando todas las contradicciones, una vida donde de verdad estemos viviendo la vida, porque el premio de vivir la vida es la vida en sí. Porque la vida solo se puede atravesar y la vida solo se puede vivir. Y a pesar de que estamos viviendo la vida, la mayoría de nosotros no la estamos viviendo realmente. Así que, a pesar de que estas reglas de vida, estas 40, importan porque son reglas, en realidad no importan tanto como para que te encadenen, te preocupen o no te hagan conciliar el sueño si no las sigues. Además, como bonus, y creo que imperativamente, y lo sabrás cuando lleguemos al final, he añadido 3 reglas extra al final, que para mí son las más importantes, porque son las que influencian, condicionan, transforman, apalancan y le dan sentido a todas las demás. Y a mí me han ayudado a no esclavizarme a mí mismo, a veces. Este es probablemente uno de los pocos podcasts que he grabado desde la Gran Victoria, junto con el de mío personal. Creo que este es el primero, si no contamos todos aquellos de preguntas y respuestas, excepto uno que grabé cuando estaba en el monasterio, en Fudenji, en el monasterio de clausura, en el monasterio budista Zen de clausura en 2022. Pero eso ya estaba grabado. Estoy grabándolo a tiempo real. Hoy y es la primera vez que digo la fecha, no voy a decir dónde, hoy a un 9 de octubre, 2 días después de mi cumpleaños, de 2023. Así que voy a compartir contigo estas reglas de vida, matizando cuando sea necesario. 1. Sigo la situación, allá donde me lleve, sea como sea que se presente, me traiga lo que me traiga y me haga hacer lo que me haga hacer. Seguir la situación significa que no rechazo lo que está sucediendo, sino lo acompaño, sin oponerme a ello, ni ofrecer resistencia, aunque esa situación sea un golpe en la cabeza. Cuando he tropezado, es parte de la situación. De nada sirve pegarle a aquello con lo que me he golpeado o maldecir 1000 veces seguidas en 10 minutos todo lo que ha pasado que me ha llevado allí. Lo único que genera eso es una gran miseria interior. Y esto se lo tengo que agradecer a Fausto Taiten Wareski Roshi, el maestro con el que conviví en ese monasterio. Segundo, código 2. La maestría de vivir de uno mismo es el camino. Atravesar todo es el único camino. El camino inequívoco, ineludible, inigualable,
insondable e inefable. Porque ese camino, el único camino, todo camino, mi único camino, todo el camino de nuevo, es yo. Yo, tú eres ese camino. Si eso es así, dime cómo es posible poder salirte del camino. Dime cómo es posible poder extraviarte. Dime cómo es posible poder distraerte o perderte o errar o fallar o sufrir. Es una ilusión. 3. Solo debo perseguir la alegría, el disfrute, la emoción, la excitación, la acción y el vivir. Nada que tenga que ver con mañana o pasado, nada que tenga que ver con pensar, sino con lanzarse a vivir este momento y nada más. Conviértete en lo que se te está presentando aquí y ahora, sin distinción, sin resistencia, sin discriminación alguna, y trata de divertirte con lo que se te presenta, porque es lo único con lo que puedes, debes y necesitas lidiar, porque no tienes otra opción. Si vivo y atravieso el vivir y me convierto en ese atravesar el vivir de la situación sea que estoy viviendo, tanto si es una alegría como si es una lamentación, aunque no es recomendable lamentarse, pero como somos seres humanos no lo lamentamos, estaré en armonía con absolutamente todo. 4. Amar mutuamente es soltarse el uno del otro. Amar verdaderamente es desprenderse de todo. Amar verdaderamente es soltarse de la otra persona. Para mí, esto es amor. Y esto es lo que he aprendido desescalando mi vida durante un año. Desescalando mi existencia. Desescalando todo. Y soltando a todas las personas que amo. Amores, mujeres con las que hubiera mantenido una relación, con las que ya lo estaba manteniendo. Pero verdaderamente amar a alguien es soltarse de esa persona y no apegarse a ella, así como a la vida. Eso, de verdad, te hace libre a ti y a la otra persona. Regla 5, código 5. Si la disciplina me encadena, es que no la estoy empleando bien. Si me libera es el camino correcto. Así que debo recordarme que siempre tendrá dos lados radicalmente opuestos y que no siempre la puedo utilizar de la misma forma, porque de lo contrario acabaremos esclavos de esta disciplina. Debo utilizarla para soltar y olvidarme de esa misma disciplina cuando espontáneamente así deba ser. Porque si la disciplina te encadena, el problema está en cómo la percibes y la practicas. Si de verdad esa disciplina que tú pones en práctica no te cuesta y te libera, eso es que es verdaderamente disciplina. Código 6. La gran riqueza de mi vida, además de mis amigos y además de mis familiares, es todo lo que ya tengo, ya soy y ya hago. Es que en este preciso momento sé que no puedo desear, necesitar o rechazar nada, porque todo lo que posiblemente puede existir y ser entregado a mí, lo tengo aquí, conmigo, en mí y en la situación que vivo, en la condición que me encuentro. Y si creo que me equivoco, seguro que estaré a tiempo de recordarme las siguientes palabras. Espera, yo no necesito esto. ¿Por qué entonces actúo como si fuera una urgencia? Porque esto ha aparecido en el camino. Lo voy a disfrutar sin apego y sin necesidad. Si se marcha o se acaba, genial. Si se queda y continúa, genial. Si evoluciona una grandísima oportunidad de algo grandioso, genial. Si decrece y se convierte en algo desastroso o desafortunado, también genial en ambos casos, porque es como debería ser. Así que la gran riqueza también es respirar.
también es tú. También es todo. Código 7, regla 7. Olvida el reloj. No hay tiempo. El tiempo es yo. Lo que hago, cómo lo hago, lo que vivo, mi vida, el tiempo es esto que está pasando ahora mismo. Todo el tiempo que existe es yo. Es esto que está pasando. Esto que ahora mismo estás viviendo es el tiempo suceder. Y no hay ni prisa, ni avance. No hay una hora en sí. Es esto. Código 8. Lo he encontrado. Vivo salvaje, espontáneo, despierto, bailando, jugando, vivo con fuego, completamente y contradictoriamente. Así que, sé salvaje, sé despreocupado, sé despierto, baila, juega con fuego, completamente y contradictoriamente. Eso es encontrarlo aquí y ahora. Eso es encontrarlo siempre. 9. Actúo según un gran principio que nace espontáneamente de la facultad rectora, que se genera entre la guía de mi maestro interior, la iniciativa del fuego sagrado que representa la actitud imparable que yo mismo encarno y la misión del fénix que encarnamos, así como la actitud inocente y jovial del niño que todos somos. Así que actúa según el gran principio que nace espontánea e instintivamente de la totalidad de lo que eres. Actúa como actúas. Esa es la mejor actuación. 10. Añade paciencia, moderación y prudencia a la acción imparable que te ha traído hasta aquí, porque entonces completarás el círculo de una acción que verdaderamente es imparable, con paciencia, con moderación y prudencia, algo que es desmesuradamente, algo que tiene una desmesurada tracción delantera para empujar. 11. Cuando amo, mi amor es infinito, radical, grandioso, infinito, supremo, es completo y mágico. No entiendo ni acepto un amor a medias. Rechazo contenerme, rechazo limitar mi amor por no abrumar o encajar en otras personas. Esa, y eso lo he descubierto, es su limitación, no la mía. Mi amor es imparable. Mi amor es desbordante. Tienes que estar preparado o preparada para recibir mi amor. Y para contenerlo, y para absorberlo, y para exprimirlo, y para disfrutarlo. Pero es que no es mi problema. Si tú no estás preparado o preparada, quizá mi amor no es para ti, aunque la verdad, claro que lo es. Coge el poquito o el mucho que puedas, porque no voy a parar de darlo, pero no voy a contenerme. No voy a contener el amor radical e infinito, que es la base primordial del combustible que me da la vida. Y recientemente he podido disfrutarlo en toda su totalidad con una mujer. Y recientemente, gracias a ella, he podido practicar la regla 4, ¿no? El código 4 de amar mutuamente, soltarse el uno del otro. Amar verdaderamente, soltarse de la otra persona. Eso quiere decir que haya tragicomedia, drama. No, es poder soltar a alguien que amas como nunca has amado. Es lo más precioso, lo más bonito que he experimentado, de lo más bonito que he experimentado en la vida fuera de mí. Y cuando haces eso, además, dando absolutamente todo, vaciándote y sabiendo que la otra persona también lo hace, o que las otras partes, ya no tiene por qué ser un amor de pareja, no hay palabra para describirlo. 12. Código 12.
Ya no me da igual. Lo real y lo cierto es que da igual. Y hay una diferencia mínima pero grandiosa. Cuando quitas el me del da igual, solo queda da igual. Cuando quitas el yo de la ecuación, puedes ver la grandiosidad que significa que todo ocurre contigo o sin ti. No te pasa a ti, ni siquiera te pasa por ti. Pasa igualmente. Y no es nada nihilista. Todo lo contrario, diría que es una maravilla. Solo tienes que pasar con ello. Código 13. Lo cierto es que no hay ninguna verdad que pueda, ni yo ni tú, imponer como verdadera. Ni siquiera esta. La única verdad es la verdad de este momento. En cuanto tratas de retratar la verdad que hubo en este momento, pero ya no corresponde a este momento, ya no es verdad. Código 14. Hago de jugar la base de toda actividad personal y laboral, tanto con amigos, familiares y desconocidos, como con clientes, colaboradores y equipos. Haz del juego la base de toda tu actividad, que sea la estrategia que reina tu vida. Y nunca más tendrás que preocuparte por la tristeza, por la pena o la infelicidad. 15. Cuida y optimiza los 7 pilares del alto rendimiento holístico, que constituyen lo que es la base sólida. El alto rendimiento holístico es la calibración, optimización, sincronización, potenciación y alineamiento de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Y la base sólida es lo que verdaderamente sustenta esos pilares que no puede faltar en tu vida. ¿Cuál es la mía? Meditación, la cual enfoco como si siempre que respiro sin objetivo medito. La escritura libre, el segundo. El ayuno óptimo, el tercero. La alimentación óptima, el cuarto. La actividad física óptima, el quinto. Bailar, cantar, jugar, el sexto. Y el descanso óptimo, el séptimo. Y te darás cuenta de que he utilizado siempre óptimo. Y óptimo significa estar en el punto de equilibrio entre todas las variables que pueden constituir el ayuno, la alimentación, la actividad física y el descanso. 16. No espero nada de nadie, porque no quiero nada de nadie. No necesito nada externo, no quiero cosas que no tengo en mi poder, no busco nada que no haya encontrado ya, no persigo lo que ya está conmigo. No deseo nada que no esté en mi interior. Por eso no respondo a los horarios ni al tiempo. No me comprometo en casi nada con casi nadie, salvo excepciones donde decido comprometerme y romper las mismas reglas que yo mismo establezco. Me desmarco de planificar el estar en un sitio a una hora, aunque por accidente o costumbre diga sí a esa quedada. No respondo al teléfono ni a los mensajes si no los respondo. Y dejo de vivir en los términos de los demás y empiezo verdaderamente a vivir en mis propios términos. Mis términos no son más que lo que me salga en el momento que me salga, por muy contrario y sin sentido que pueda parecer o absurdo. Bien, no sé lo que voy a hacer o decir, no sé dónde voy a ir ni cuándo, no sé por qué lo haré, ni cómo. Hasta que lo haga no lo sabré y no quiero averiguarlo antes de hora. Solo sé que ahora mismo aquí estoy, vivo y despierto, y todo mi mundo se está sucediendo aquí y ahora. No necesito más. ¿Y tú? Código 17. Implemento el imperativo categórico de Kant, de Immanuel Kant, como mi motor dinamo. Y ese imperativo categórico es: obra de tal forma que tus actos puedan ser elevados a la norma de conducta humana, siempre y cuando utilicen a la humanidad como un fin y nunca como un medio. Código 18. Regla 18. He hecho de mi vida un trabajo muy especial y único, y de ese trabajo tan singular, una vida todavía más singular.
Haz de tu rareza un trabajo único. Y de ese trabajo único, que es tan singular, tu propia vida, a tu manera. Y para mí, el eje central de todo eso ha sido la experimentación. Incluso ahora que no experimento porque no necesito hacer ningún experimento, sigo experimentando todo el rato. Código 19. Evito hablar de mí mismo con personas que no formen parte de mis pilares sagrados. Fácil, simple, directo. Evita hablar de ti mismo con personas que no sean tus personas. Créeme, no aporta nada a nadie. Código regla 20. Equilibro mi parte masculina, la acción, con la parte femenina, la no acción. Yin y Yang deben estar alineados en todos los aspectos posibles, queriendo decir que no discrimines, no rechaces, no renuncies, no te falta nada, no te sobra nada. Código regla 21. Hablo mi verdad personal, la comunico sin tapujos, sin rodeos, sin miedos, sin pudor a que sea conocida tal cual es. Y para hacerlo tomo algo de tiempo cuando estoy con una persona antes de responder, antes de reaccionar o comunicar lo que voy a comunicar. Y en ese tiempo, en esos segundos, en esos eones, me conecto con mi maestro, con mi niño, con mi fuego sagrado y me recuerdo las siguientes palabras. Isra, comunica y haz aquello que está en armonía con tu centro, con tu corazón, con tu ser y con tu mente. No comuniques la historia del narrador. Aunque está ahí, no hables desde la necesidad. Aunque el hábito está ahí, ni tampoco de la insuficiencia, porque el comportamiento, el patrón y el callo está ahí. Solo comunica desde lo que tú sabes que eres. Un ser extraordinario. Como tú. No hay diferencia entre tú y yo. Regla 22. Soy el discípulo. Soy discípulo. Hasta más allá de la muerte, del único y más gran maestro de todos los tiempos y de todas las existencias. El maestro interior que habita en mí y que siempre lleva un cinturón blanco. No importa cuánta sabiduría tenga, porque la sabiduría corresponde a ese cinturón blanco. Pureza de principiante. No sabemos tanto como para preocuparnos, como para creer que importa, como para creer que sabemos, como para pensar que todos los segundos no son instantes nuevos e impermanentes, y como para creer que sabemos las causas del origen, de la aflicción, de la adversidad, del sufrimiento. Regla 23. Código 23. Coopero incondicionalmente con lo inevitable. Y es que lo inevitable es justamente todo esto que me está atravesando ahora mismo. Coopero con ello incondicionalmente. Me hago equipo de ello. Regla 24. Cuando trabajo, y esto para mí es como una visión, como el propósito de mi trabajo. ¿Por qué he hecho todo lo que he hecho? Posiblemente. Cuando trabajo, lo hago con todo tipo de herramientas y técnicas y prácticas. Desde marketing o digitales y ultraproductivas hasta holísticas, neurocientíficas, chamánicas, shaolinistas, taoístas. Hago todo lo que puedo para seguir la vida y el modelo de Leonardo da Vinci. Ojalá. Un día soy orador, otro día escritor, otro día soy entrenador, otro consultor, otro marketer, y otro día soy instructor de Tai Chi o Qigong o entrenador de alto rendimiento holístico. A veces soy aventurero o experimentador o corredor de retos de ultrarresistencia o incluso artista. Simplemente hago lo que se requiere en el momento que se requiere para la persona, el equipo o la empresa que lo requiere de la manera más espontánea, intuitiva e ingeniosa que pueda. Haciendo mi morada de la realidad que se me presenta y ajustándome completa y absolutamente a lo que sea para convertirme en la reacción y el resultado que demandan personas, grupos, comunidades y yo mismo o este instante. La realidad que se te presenta es tu morada, así que encuentra casa en la talidad, las cosas tal y como son. Regla 25.
Comprende que la realidad se forma en base al choque de las múltiples realidades que cada uno trae consigo mismo, que son las interacciones humanas y el conflicto que generan lo que hace que la última realidad ocurra y que sea lo que salga. Es tal cual es. Es por lo que respeto, escucho, acompaño y aprendo no solo de la realidad percibida y contada y vivida por otras partes, sino también por el choque que se produce al colisionar esas realidades con la mía y la mía con la de otros. Regla 26. La única cosa que sobresale por encima de todo lo demás en mi vida es la virtud. Y la virtud es la tarea principal por la que el hombre, la mujer, el ser humano estamos aquí. Además de por la dignidad y la disciplina que procede de mi núcleo. Eso es la brújula que lo guía todo. Solo puedo y debo ser guiado por ellas, por la virtud, por la dignidad y por la disciplina. Porque eso lleva a la magnanimidad, la grandeza de ánimo ante cualquier situación. Son la brújula. Regla 27. Estoy convencido de lo que sea. Por lo tanto, lo que sea es mi única respuesta verdaderamente aceptable en cualquier momento, ante cualquier situación, en cualquier condición. Lo que sea. Lo que sea. Literal. 28. Abro mi corazón más y más y más y más. No importa lo que venga, no importa lo que pase. Si mi corazón sufre o resulta herido, bien, es el fruto de vivir, es el fruto de pasar por todo. Así que lo abro más y más y más a todo el mundo, a todos los seres vivos, a todo Dios. En lugar de cerrar, abre y abre y abre y abre. A pecho descubierto, mátame camión a muerte. Porque el corazón está para ser abierto y abarcarlo todo. Abre tu corazón. Cuando sufras, ama todavía más. Cuando alguien te golpee, ámale. ¿Sabes cómo matas a la gente? De amor. Así se mata de verdad. Regla 29. Decido ser excepcional. Decido vivir la vida excepcional que he elegido vivir. Decido actuar de forma excepcional tal y como ya lo hago. Y elijo el camino excepcional sin importar en absoluto el coste que tenga en mi vida. Porque es el camino que siempre he elegido. Y por fin lo he aceptado. Y lo estoy honrando. Regla 30. Separo el trabajo del dinero. El dinero es para la misión. Y el trabajo es para amar al resto. Pero más importante todavía, no solo amar, sino servir. Gasta el dinero con honor. Ese ha sido uno de los mejores aprendizajes que me llevo de una de las que he recibido sobre el dinero de una de las personas más especiales de mi vida. Mi hermano de otra madre, Jorge Flo. Un grande. Colosal. Glorioso. 31. Regla 31. No necesito ser nadie más. Ya lo soy. Esto que soy es ser alguien. Así que necesitas ser nadie porque nadie es tú y tú eres nadie. Regla 32. Cuando entro a hacer algo, estoy listo para morir. La actividad cotidiana en mi vida es como un dojo. Cuando entras en él, lo haces porque estás listo para morir y abandonar cuerpo, mente y espíritu, aquí y ahora. Muere cada día. Regla 33. Mi misión en la vida
es contribuir a que otras personas puedan llegar a comprender y vivir una vida donde realmente no haya diferencia entre permanecer con los ojos abiertos y los ojos cerrados. Esa es la gran misión. Es servir, es impactar, es practicar, es jugar, es amar y vivir sin diferencia alguna de estar dentro o afuera. Código 34, código de vida 34. Haré lo que haré, hice lo que hice, hago lo que hago. No hay sustancia adicional, el resto está vacío. Haces lo que haces, eres lo que eres, estás donde estás. No hay sustancia adicional. Todo está desprovisto de caracteres específicos. Todo es sunyata en sánscrito, vacuidad. No hay nada que sostenga esas palabras, esos conceptos, esas etiquetas, esas categorías, ese pasado, ese futuro y todo aquello que tanto nos empeñamos en sustentar y que se derrumba delante de nuestros ojos. Regla número 35. Decido ser el usuario y no esclavo de los regalos de la fortuna. Cita de Séneca. Uso los regalos que la fortuna me dé, tanto si son agraciados como que pueda estar viviendo este momento habiéndome liberado de mí, como no tan agraciados de haber perdido todos mis ahorros para la gran victoria. Los disfruto los dos por igual, porque ellos no me esclavizan, son solo regalos que vienen y van. Regla 36. Omito decir de dónde vengo. Si me preguntan lo diré. Evito decir a dónde voy, aún preguntándome. Y no hablo de quién era, soy o seré, a menos de que sea requerido para el beneficio de la otra persona. Porque no importas. No importas demasiado. Eres como el cuadro de la caída de Ícaro, de Rembrandt. Ícaro estaba ahogándose en el paisaje, pero toda la gente seguía haciendo sus actividades como si no ocurriera nada, porque en realidad no está ocurriendo nada tan especial como que una persona, en este caso Ícaro, se estaba ahogando en el agua después de intentar volar con las alas que hizo Dédalo. El mensaje: no eres tan importante. No soy tan importante. Irra no me interesa más. Ya está resuelto. Regla 37. Me gusta esta. Observo antes de ser la persona. Observo antes de ser la primera persona en hablar. Pregunto para conocer a las personas de mi alrededor y poder atenderles mejor. Pregunta siempre primero. Regla 38. Pregunto para conocer... Regla 37. Observo antes de ser la primera persona en hablar. Pregunto para... Sí, era la 37. Regla 38. Respondo con qué interesante ante cualquier reacción inesperada causada por la respuesta de otra persona o situación acontecida. Y muchas personas creen que eso es pedante. Probablemente. Pero a mí, cuando todo lo que dice alguien me pronuncio y me influencio para decir qué interesante, es porque me pongo a buscar el regalo de lo que ha dicho. No es qué interesante y me importa una mierda. Aquí se reirá mi hermano Jorge Flo. Pero no, cuando digo qué interesante, estoy no como un obseso, pero como que me he lanzado en la búsqueda de cuál es el regalo que hay aquí. 39. No te enganches a quién fuiste. Y no te enganches a qué hiciste para determinar quién eres ahora o quién serás mañana.
No eres nada de todo eso. Ni de lo que crees, ni lo que imaginas, ni lo que tratas de sacar la hipótesis. No te puedes enganchar a nada porque estás continuamente en una caída, que a veces es caída y otras veces es volar, porque ¿cuál es la diferencia entre caer y volar? Cuando no te enganchas a nada. Las dos cosas son lo mismo. Regla 40, última. Silencio. El silencio es lo primero que ocurre, que me digo, que siento, que pienso antes de iniciar el primer movimiento, soltar la primera palabra, dejar escapar el primer sentimiento o incluso antes de ser, ya hay silencio. El estudio y maestría sobre ti mismo es la escuadra y cartabón de tu vida. Y la tinta para darle color es siempre el silencio. Aparte de estas 40 reglas que arriba he listado, que aquí he mencionado, aparte de esas 40 reglas de vida que acabo de compartir contigo, estas 3 últimas, los 3 hacks de vida finales, como los llamo, siempre ocupan y ocuparán las 3 últimas reglas al final de la lista. Y ahora entenderás por qué. Antepenúltima regla, de las 501 de momento. Me implico en lo que me tengo que implicar. Hago lo que necesito hacer. Cambio lo que tengo que cambiar. Contradigo lo que sé que hay que contradecir. Intento lo que hay que intentar. Rompo la cadena que me ata a mis propias decisiones y a la rigidez que me invento para mí mismo. Nada que decir. Penúltima regla. Código. Fuera reglas. Este momento pide reglas nuevas. Y las reglas es que me involucro con quien necesito en el momento que lo necesito y me desapego de quien sea en el momento que sea necesario. Habilito un camino, pero creo excepciones para transitarlo como considere que es más virtuoso. Y si no funciona, cambio la estructura o patrón. La modifico, la elimino o la redibujo de la forma que sea. Siempre tantas veces como sea necesario. Porque es interesante ver cómo tu narrador se revela diciéndote que estás fallando, que estás haciéndolo mal, que estás cayendo en la trampa y volviendo a la rueda. Pero, amigo narrador, nunca salimos de esa rueda. Somos esa rueda. Y la última, para mí, la regla de las reglas, la última es: soy capaz de romper todas estas reglas de forma espontánea, siempre que sea necesario, sin previo aviso, sin disculpas, sin arrepentimiento, sin castigo o sin sentirme mal. Y puedo contradecirme en cualquier momento. Destruyo todo sistema que pueda limitarme, incluso aunque lo haya creado yo mismo hace unos instantes. Y esta regla ha sido la mayor liberación de mi vida, de mí mismo. Esta es la regla. Estas reglas y otras muchas más han sido un apoyo infalible para llegar al lugar que sabía que algo en mi interior sabía que llegaría, pero yo no tenía ni la más mínima idea. En la situación que sabía que estaría, pero yo no tenía la más mínima idea. Con la condición que sabía que hallaría en mí, pero yo no tenía ni la más mínima idea. En el contexto más óptimo posible, pero yo no tenía ni la más mínima idea. Este trabajo es el fruto de retirarme en mí mismo por un tiempo indefinido. Es de empezar esta gran victoria que verdaderamente ha sido lo mejor que he creado en mi vida. La mejor forma de disfrutar y aprovechar esta gran victoria de mi vida es estando conmigo, a solas, durante un tiempo. Y luego mezclándote con el resto, porque si nosotros mismos no somos nuestra gran victoria, ¿quién lo va a ser entonces? Voy a dejarte un bonus. Estas son mis reglas de vida. Mi pregunta para ti es: ¿tienes alguna serie de reglas o principios que se asemejen a estos?
Imagínate plasmar entre 10 y 20 reglas destinadas a cumplir el mayor de los propósitos de tu vida, la mía y la de otros, que es vivir la vida plenamente. Así que mi llamada a la acción es que te sugiero que sin pensar las escribas en un papel, las que salgan y te ardan desde dentro. Y para ello pregúntate, ¿qué es lo que necesito hacer y cómo actuar? ¿Y qué es lo que necesito hacer y cómo actuar para vivir la vida de acorde a mi máxima genialidad? Porque la respuesta a esta pregunta son tus grandes reglas de vida, son tus códigos de vivir con maestría, son tus reglas y prácticas de sabiduría innata. Estas son las mías. Gracias y a muerte. Seguimos bailando. La música suena. Vamos a bailar. Y si te has quedado hasta el final, mi código extra favorito. La vida es el laboratorio. Tú eres el experimento. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa. Gracias por haber escuchado este podcast, por haberlo visualizado, por haber estado aquí, por seguir aquí, por sobresalir, por reinventarte, por liderar, por elegirte. No hay una cenicienta a las 12, estamos aquí. Espero que hayas disfrutado y que tomes acción y que en los comentarios nos digas qué te ha parecido, qué te gustaría que tratásemos, qué te gustaría encontrar, qué necesitas, cómo te podemos servir mejor. Porque esa es la misión, servir, impactar, practicar, jugar, amar y vivir. Y para eso está este podcast. Así que vamos a ello. Cuento con tu apoyo, cuento con tu like, cuento con tu suscripción y ojalá entres en Spotify o en Apple Podcast y dejes una reseña. El viaje continúa.